días. Hoy es, ¿cuánto? 20 de noviembre, hoy es Día de la Revolución en México. Va a haber un desfile importante en México, que por primera vez lo van a celebrar como tal, caballería y todo lo demás. Bienvenidos a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado, con Luis Enrique Guerrero en la página Soy Sandinista Facebook Live. Hoy, 20 de noviembre, cuando son las 6:29 de la mañana. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:35, tengo 3 quinceañeras hoy. Chavalitas, las 3. Empiezo con la profesora Mayra Ramírez. Está cumpliendo 15 años hoy. Desde los años 80, participando en las tareas de la revolución en las brigadas de producción allá en la ciudad, en el departamento de Jinotega. Una maestra afiliada a Anden, luchó con Anden en los años 90 por los derechos de los maestros y el año pasado hizo lo que pudo para defender su escuela. Felicidades pues a la profesora Mayra Ramírez de parte de su hija María Teresa Mora Ramírez. Felicidades también a Lesbia Amparo Monterrey Vázquez, otra quinceañera, de parte de su hermana Glenda Monterrey. Saludos a ambas. Y una quinceañera, una tercera quinceañera es Telmita Flores Vivas, cumple 86 años. Incansable e indoblegable sandinista, dice el doctor Mario Mairena. La saluda hasta el reparto Las Brisas, aquí en Managua. Excelente decisión la del presidente Daniel Ortega, prorroga por 5 años más el mandato del general Avilés, que ha demostrado una integridad y una capacidad de cohesionar a las Fuerzas Armadas como pocas veces se ha visto en la historia del ejército de Nicaragua. Extraordinaria ha sido la labor del general Avilés, no solamente desde el punto de vista militar, que ya es bastante, ¿verdad?, sino además desde el punto de vista político, por 2 razones. La primera, porque se ha preocupado por la formación patriótica de los nuevos oficiales que van ingresando a la Academia Militar o que van egresando en la Academia Militar, incluso de los antiguos oficiales. Van en la educación patriótica, para que la formación ideológica es sumamente importante en un militar, como lo ha demostrado lo recientemente ocurrido en Bolivia o lo ocurrido en Chile. Si no hay formación ideológica, de nada te sirve ser un excelente profesional, porque te podés vender en cualquier momento o podés dispararle contra el pueblo. Y la segunda razón es porque ha demostrado una consecuencia revolucionaria, sandinista, patriótica en su comportamiento, sobre todo el año pasado, que fue decisivo el papel del general Avilés para que esto no desencadenara en algo peor, apegado a la ley, apegado a la Constitución y apegado a los principios. Yo por lo menos me siento contento porque el general Avilés, 5 años más en el ejército de Nicaragua, y fíjate bien, no es que el presidente Daniel lo nombró por sus pantalones. La ley dice que el Consejo Militar le propone al presidente Ortega una terna, y el Consejo Militar por unanimidad decidió proponer al general Avilés. Eso es muy difícil en un ejército, unanimidad. Para todos las aves de mal agüero que andan diciendo ahí que el tapón, que barbaridad, que la institucionalidad, ¿cómo no? Todo eso que te dicen esa babosada, todos los que dicen eso, es porque quisieran que el ejército dejara de ser la institución que es ahora para pasar a ser una entidad golpista. Eso es lo que quisieran. Bueno, todos hemos estado pendientes de lo que ha ocurrido con algunos sacerdotes, cuadros políticos del somocismo en Nicaragua, y que han protagonizado bochornosos incidentes. Muy triste. Yo me imagino que para los que son católicos debe causarles vergüenza ver un cura
patear a un chavalito como de 12 años y golpear a una mujer. Yo me imagino que eso debe avergonzar a los católicos, digo yo, pues. Digo yo. Y después se arma ahí que querían que las mujeres y los chavalos se quedaran tranquilos después que patean al cipote y golpean a la mujer. Se van a quedar tranquilos. Vas a pegar, poner la otra mejilla vos. Solo vos sabés. Y además en las circunstancias que el individuo, el cura este que es somocista, antisandinista, por lo tanto. Y entonces, ¿cuál era el problema? Él llega a sacar, habían como 100 mujeres ahí. La mayoría pues eran mujeres, habían chavalos también, pero la mayoría eran mujeres mayores, además, mayores de 50 o de 60 años. Entonces la llega a sacar en nombre de que están profanando el templo. Entonces, las mujeres que no son tontas, le dicen, vale pues, ¿y por qué no sacas a los tranqueros que ahí están? Si nos vas a sacar a nosotros, sacarlos a ellos también. Y entonces ahí se arma. Y la monja de policía ahí. Esa es la misma monja que se salió insultando a unas personas que iban pasando por la orilla de la catedral y que las estaban apedreando desde la catedral hace como 6 o 8 meses. ¿Te acordás de eso? ¿Ya? Y me estaban contando que todos los domingos desde catedral que actúa, es como una guarida, desde la guarida de catedral, disparan morteros contra los vehículos que van pasando en la carretera. Y no ha habido uno, hay varios que sufrieron rotura de sus vidrios, de los vidrios de su vehículo, perdón, y que no tienen a quien reclamar. Que simplemente llegan a la policía furiosos a decirle que busquen cómo poner orden contra esos delincuentes. Gente, incluso, que hasta hace poco era partidario del somocismo. Bueno, sufrieron el ácido, pues. Entonces, a ver, ¿quién profanó los templos el año pasado? A ver, decime. ¿Con qué autoridad moral pueden hablar de profanar templos después que el año pasado fueron una guarida de criminales, de delincuentes, de asesinos? ¿Con qué autoridad moral? ¿No se acuerdan? En la Trinidad, en Diriamba, ¿se acuerdan en Diriamba lo que hicieron? Los tranqueros, para que no los echara preso la policía, ¿qué fue lo que hicieron? Se los llevaron a la iglesia de San Sebastián y los disfrazaron de monaguillos. ¿Se acuerdan de eso? Asesinos. Ladrones que asaltaban a la gente ahí en Diriamba. Los disfrazaron de monaguillos. Peor, lo de la Trinidad, ¿te acordás de la Trinidad? La arma puesta como ofrenda a las imágenes religiosas dentro del templo. Y luego nos vamos a los curas que han tenido un papel francamente deplorable. No solo el borrachito de Monimbó. Por cierto, una sugerencia a los católicos de Monimbó y de Masaya. Una sugerencia. ¿Por qué no van todos los católicos, los sandinistas, se van ahí a la parroquia del cura borracho y entran también a hacer oración? Porque ellos sentaron un precedente. Ellos están ocupando los templos para sus actividades políticas golpistas. Entonces, bueno, también como la Iglesia Católica se supone que es de todos los católicos, yo les sugiero a los sandinistas monimboseños, sobre todo a todos los sandinistas de Masaya, vayan y entren a esa iglesia. Acompañen a aquellos con su oración golpista y ustedes oración por la paz. No les pueden impedir el ingreso. Que vayan. Así están se hace la samotana ahí, ¿me entiendes? Digo yo, pues, sugerencia. Pero además el papel de los curas ha sido deplorable. No solamente porque acompañaron vigorosamente la intentona por derrocar al presidente Ortega, sino porque además dirigieron acciones criminales. Por ejemplo, Harvin Padilla, cura de Masaya. ¿Se acuerdan lo que hizo el cura de Masaya este? ¿Se acuerdan?
Ponete el audio. Habla el padre Harvin. Me avisaron ahí los feligreses de Pacaya que ya entraron los antimotines ahí en ese lugar y que ya vienen para Masaya, don R21. Busquen cómo amarrarlo y cómo esconderlos, en que sean un cruzado, meterlo para esconderlo a esos jodidos. Traten de pedir de que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Igual nosotros borremos todas esas fotos. ¿A quién se refería? Al oficial de la policía, Gabriel de Jesús Vado Ruiz, amenazado por un empresario dedicado al periodismo una semana antes. Le tomó el nombre y el apellido, se lo pasó a los tranqueros, lo interceptaron en la ciudad de Masaya, él iba para Jinotepe, era de la especialidad de antinarcóticos, lo secuestraron, lo torturaron, no se sabe cuántas horas los torturaron y en qué momento lo asesinaron. Pero eso fue el domingo y el lunes profanaron e incineraron su cadáver. ¿Se acuerdan de eso? Que fue un espectáculo espantoso en el tranque de Mebasa, ahí en Masaya. Entonces ahí está Harvin Padilla dándole instrucciones de cómo operar. Escondan el cadáver, tírenlo a un excusado, ese jodido, borren la foto, busquen qué hacer, dando instrucciones. Pero oigan, este año lo que decía el mismo Padilla. Porque ese odio o esa clase de amor que ellos hablan no es el amor de Dios, porque el amor de Dios no nos manda a confrontarnos ni a querer matar a las personas. No me pueden equiparar las huelgas de hambre que hizo el movimiento estudiantil en los años 70 y 60. No me pueden equiparar esas huelgas, porque esas huelgas eran para liberar a muchachos torturados y capturados por la Guardia Nacional por actividades estudiantiles o dirigentes políticos que luchaban por la libertad de Nicaragua. Me vas a comparar los delincuentes extranjeros con ellos. ¿Cómo me vas a comparar eso? Pero es peor. Han inventado lista de presos políticos. No existen. No porque lo diga yo, sino porque ellos, los dueños de su voluntad, los magnates del COSEP, con la camorra somocista y los curas tranqueros, pasaron una lista en el fenecido diálogo, pasaron una lista de sus presos. La Cruz Roja Internacional concilió la lista de los presos que ellos presentaron con la lista de presos que presentó el gobierno, y del trabajo de la Cruz Roja salió una única lista, y esa lista significó la puesta en libertad de todos los tranqueros, no quedó nadie. Entonces han inventado ahora que resulta que son presos políticos. Un delincuente, por ejemplo, que lo agarran con un montón de drogas ahí en la frontera con Costa Rica. Para citarte un ejemplo, un violador, un asesino de una señora por ahí, todos son presos políticos. ¿Cómo me vas a equiparar eso? ¿Me explico? Entonces, carecen de autoridad moral para hablar de los templos sagrados. Fíjense cómo son. Que uno de los propagandistas del somocismo, que desgraciadamente trabajó en esta radio, publicó en Twitter y en su Facebook la fotografía de sus compinches en los altares de catedral y de otras iglesias, como que se hubiese ocurrido antier, o al amanecer de ayer, en la catedral, como que eran los sandinistas. Los puso encapuchados y con armas, porque esas eran fotos reales de eso. Así ellos mismos se encargaron de tomarla y de difundirla. Y lo puso como un ejemplo de la barbaridad que habían hecho los sandinistas. Después lo borró, porque se dio cuenta de la estupidez que había hecho. O sea, sus propias fotos para ilustrar lo que supuestamente los sandinistas estábamos haciendo en catedral. Y condenándolo y poniéndolo de ejemplo de barbarie. Bueno, eso fue lo que ustedes hicieron. Eso fue lo que ustedes hicieron. Entonces yo te digo, a ver, ellos abrieron la puerta. Son guarida ahora de delincuentes.
Bueno, y defienden el hecho de que ahí estén, dale viaje, pues. Los sandinistas también tienen derecho. Los católicos sandinistas, pues. Como dice la proclama de la paz que ayer publicó el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ¿verdad? No tienen derecho a dividir. En nombre de la religión y en nombre de su autoridad, como cura, no tienen derecho a dividir. Y lo peor derecho que tienen es, no tienen derecho a conspirar contra la paz. Como dice Rosario, ¿no? La paz es sagrada. Con la paz no se juega. Y es que es así. No se juega. Y ellos están jugando. Ahora, te voy a decir, a mí me parece que, sin embargo, debemos ser cuidadosos porque hay muchísima gente de buena fe. Y que para ellos, qué barbaridad, pobrecito el cura. Entonces debemos tener mucho cuidado, no estar generalizando. Hay que evidenciar claramente lo que ocurrió, pero los hechos, no hace falta estar insultando, me parece a mí. Describir los hechos, ya está. Lo que ocurrió el lunes en Catedral, los hechos ahí están los videos que ponen al cura golpeando, pateando al chavalo y golpeando a la muchacha. Es suficiente. Es que hable por sí misma la imagen. Pero yo he visto cualquier cantidad de publicaciones y recuerden pues que aquí todavía hay un 40% de la población que es católica. Y que sus curas son sus curas. Por mucho que sepan que es pedófilo, o que tiene 5 hijos, por mucho que sepan eso, es su cura. Hay que tener, me parece, cuidado, hay que denunciar claramente la posición política, la actuación política, pero no tenemos por qué ir contra el ejercicio de la religión católica, que es otra cosa diferente. Los propios católicos te dicen, ese cura no me representa. Los católicos. Cualquier cura que sea. Es decir, porque no se sienten representados por el cura, pero sí por su iglesia. Ahora, el último invento. Mira, te voy a contar algo. En los años 80, creo que en el 81 o en el 82, no preciso en este momento, creo que en el 82 más bien, apareció un fenómeno. Lo que te voy a contar es exacto. Lo viví en primera persona, por eso te lo voy a contar. Entonces, en el año 82, un día de tanto, apareció la prensa diciendo que había una virgen que sudaba en una casa residencial Las Mercedes, ahí al fondo de la residencia Las Mercedes. Y era romería, tenía horario. La dueña de la casa ponía horario. 6 de la mañana creo que a 7 de la noche, algo así era, de 6 a 6 o de 6 a 7, una cosa así. Yo fui a ver eso. La virgen que suda, entonces era romería. Y los curas hablando de la virgen que suda y no sé cuánto. Y yo fui a verlo, hermano, no me pueden echar el cuento. Y vi a la virgen que suda. Ahí la vi. Y yo hice mi cola y iba como periodista, pues, pero ahí la gente no sabía que iba yo como periodista, además nadie me conocía. Imagínate un Cheli ahí, ruso, hay que haber dicho, ahí está el ruso ahí que viene a ver la Virgen, dale viaje, pues. Y todo, bueno, yo fui a ver la Virgen, porque andaba haciendo la investigación. Entonces después, en aquel momento, el comandante guerrillero Lenín Serna, que era el jefe de la Dirección General de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, accedió a darme una entrevista y yo fui al despacho del comandante Serna. Él se debe acordar, un saludo, comandante. Estoy seguro que él se debe acordar. Entonces él me contó cómo era la jugada. Ah, bueno, espérate. Si uno pagaba, ya me acuerdo, uno pagaba. Le decían que era voluntario, ¿me entendés? Entonces yo vi gente de aquella época, 82, que ponía 1,000 pesos, que ponía de la época. A mí me tocó pagar, claro que sí, ¿eh? Si no, no entraba, pues, era voluntario, ¿me entendés? Pero era negocio era aquello. Entonces él me cuenta en el cuento y después me fui a ver que lo que me cuenta Lenín, me echa todo el cuento, cómo era la cosa.
Y después fui a ver, y efectivamente, ¿sabes qué era? Son virgen de yeso, ¿verdad? Las vírgenes son, en general, no todas, pues, porque hay de madera. Sobre todo en el Niño Dios hay gente que, artesanos que hacen Niño Dios de madera que son una maravilla, o sea, exquisita el trabajo que hacen, pues maravilloso. Bueno, entonces, como son de yeso y hueca, pues va ahí la rotonda, ahorita que ya están, ¿verdad? Vendiendo la virgen, ya están. Allá por el lado del seminario también, por donde era el Múnich, por todo ese lado hay un montón de establecimientos que venden virgen, son de yeso. Y entonces algunas son de viaje que son que se te caigan una vez y se llamaban. Pero bueno, el caso es este, pues les voy a contar cómo fue. ¿Sabes lo que hacía la mujer? Porque era una mujer, una señora regordeta. Entonces, joven, sí. Ella cerraba su casa a las 7, 8 de la noche, ¿sabe por qué? Porque metía a la virgen al freezer. Ya, o sea, se congelaba toda la noche. La sacaba a las 6 de la mañana y empezaba a sudar. La virgen que suda. De verdad, este es auténtico. Se acabó el mito, lo publicamos, me acuerdo. No me acuerdo creo que salió en el Nuevo Diario, en Barricada, lo publicamos, sí. A mí me tocó hacer ese trabajo. Y se acabó la virgen que suda. Ahora ya inventaron virgen que suda ahí en Boaco. Te aseguro que la están congelando, hombre. Te aseguro, ese cura de ahí o quien sea está congelándola. Te aseguro que la iglesia la cierra en algún momento. No pasa abierta todo el tiempo. Te aseguro que la meten al freezer. Entonces ya suda la virgen. Y inventaron otra virgen. Está como... Bueno, mejor no hablo de eso, sí, porque voy a ofender a alguna gente. Mejor, chitón, calladito me veo más bonito, ¿me entiendes? Pero bueno, pues, vas a ver que como eso van a seguir inventando, pues, pero... O sea, recordemos pues que nosotros no empezamos el pleito con la Iglesia Católica. Esto es muy importante. Nosotros no empezamos. Aquí habían magníficas relaciones con la Iglesia Católica, magníficas. Había una coordinación previa para muchas cosas. Había un financiamiento desde el presupuesto general de la República para el sostenimiento de muchos de sus templos. Había una relación armónica, yo diría que hasta fraterna, entre muchísimos alcaldes y sus respectivos curas párrocos, o en el caso de las cabeceras departamentales, con sus obispos, en el caso de Matagalpa, el mismo, hasta Pancho Valenzuela, se llevaba con el coronel Mata. Imagínate vos, clase de esfuerzo el que hacía de Pancho. Pancho es muy católico, devoto del Cristo de Esquipulas ahí en el Sauce, devoto religioso. Imagino que el esfuerzo que hacía Leonidas Centeno con el obispo de Jinotega, Sadrac se va, brother, ¿cómo que se llama? Rolando Álvarez, brother. La alcaldesa de Granada, Julia Mena, saludos a Julia, brotheraza de Solórzano. Ahí en Chontales todo el mundo, todos los alcaldes, brothers de Sandino, que ahora está en León. Bosco Viva, Ever Delgadillo, el secretario político de León, brother de Bosco Viva, brother Roger Gurdián, el alcalde de León, brother de Bosco Viva. Todo, mano, todo. Con todo ellos. Y cualquier cosa llamaban, que mira que tengo a un cura enfermo, que ayúdame con la medicina, que mira que no puedo pagar la luz, que no tengo para la gasolina, mira que me chocaron la camioneta. Todo eso. Magnífica relación. En términos así, políticos y económicos, y ya no se diga religiosa, había un respeto total. Me acuerdo que pedían, mira que voy a hacer la fiesta patronal, ayúdame con el altar, se les ayudaba. Así era. Hasta el año pasado. No fuimos nosotros, fueron ellos. Ellos no actuaron como mediadores, como amigables componedores, actuaron como juez y parte. Y las barbaridades que dijeron, te acordás del coronel Mata, que amenazó de muerte a Daniel y a Rosario. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. No fuimos nosotros. Han sido ellos los que rompieron esas relaciones que eran armónicas y se lanzaron de frente. ¿Verdad? Daniel Ortega es tan católico como el que más. La Rosario también.
Todos ellos son católicos. O sea, no es que es una pose, no, hermanos, son católicos. Creen en eso. La Rosario tiene colección de vírgenes ahí. Una virgen de todos lados, hermano, de todos los municipios de este país, de otro país, porque ella cree en eso. No es una pose, cree. Y reza y toda la onda, cree en eso. ¿Me explico? Y Daniel también. Leen la Biblia y etcétera. A mí no me echen esa culpa que yo no, pero ellos sí. Ellos sí. Y en esa comunión de idea y de creencia es que se hacía esa relación. A ver, empezando por Brenes, todos los obispos abandonaron a su suerte al cardenal Obando. Conspiraron para que lo sacaran del arzobispado, junto con Humberto Belli, que allá anda de demócrata. Y una vez que él fue jubilado, lo marginaron totalmente. Primero por negrito y segundo porque se va bien con Daniel. Y lo abandonaron a su suerte. ¿Quién sostuvo al cardenal Obando? El presidente Ortega. Murió solo, acompañado por los sandinistas. Pero ellos se olvidaron a duras penas. ¿Te acordás que murió en plena crisis? Hicieron una misa ahí en Catedral que casi nadie llegó porque estaba la violencia de los tranques. Y así te puedo seguir contando, ¿viste? Familia de ellos. Mire, Rosario, mire, presidente, mi mujer, bueno, no, mi mujer no, una amiga, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi ahijado. Todo. Ellos rompieron. Y de mala manera, o sea, metieron el puñal. Porque, hombre, yo entiendo, pues ellos no tienen por qué estar. Esa relación fraterna no tiene por qué convertirse en un apoyo político. Totalmente de acuerdo. Es que nadie les estaba pidiendo eso. Que fueran equilibrados, ponderados. Que fortalezcan la paz, la convivencia entre los ciudadanos. Ese es su papel. Eso es lo único que se les pide. No se, perdón, no se les pide que sean sandinistas para nada. Simplemente cumplan su papel. Busquen la concordia entre los ciudadanos, que se lleven bien, que no se odien. Pero ¿cómo es posible que un cura cultive el odio? En nombre de Dios. Ya. O sea, nadie les está pidiendo que sean sandinistas. Nadie les está pidiendo que digan respaldo a Daniel Ortega. Nadie. No, para nada. Simplemente fortalezcan la concordia y la armonía en la sociedad nicaragüense para que la paz prevalezca. Nada más que eso. Pero no que ocupan sus púlpitos para lanzar odio. Miren, yo tengo transcripciones de sermones de los curas de Masaya, del cura de Catarina, de Mata, de otros curas que hay de Estelí, y son verdadera apología al odio. O de Álvarez en Matagalpa, que hasta ya se puso hasta sus televisores para que todo el mundo lo vea. O sea, lo que estamos pidiendo, nadie está pidiendo que que todos ellos como curas se vuelvan sandinistas y comiencen a hablar bien del gobierno. No, aquí hablen de política, si está bien. Tampoco es que viven en una, ¿cómo se llama eso? En un aislado, no. Pero que propicien el encuentro, la paz, que no fomenten el odio. No, es mucho pedir. Es mucho pedir. No, hombre, nada más eso. Que son brothers de los magnates, que sean, que perdemos nosotros. Pero que no fomenten el odio. Que fortalezcan la paz. Eso es todo lo que se les pide. Que no utilicen su autoridad religiosa y la religión misma para dividir al pueblo de Nicaragua. Que no utilicen su investidura religiosa para propiciar la violencia armada en el país, que no lo abusen. Y si quieren participar en política electoral, también tienen derecho. Renuncian a su sotana, como hizo Fernando Lugo, que era obispo en el Paraguay, renunció a su investidura y se lanzó de candidato y ganó la presidencia. Le dio el golpe de Estado a Estados Unidos, por cierto.
Después que a Zelaya se lo dio a Lugo, Fernando Lugo. Renuncian a su investidura y se lanzan de candidato. Legítimo derecho como ciudadanos nicaragüenses. Sí, hombre, no hay problema. Y ahí si quieren, no veremos tana katana. Pero mientras no sean candidatos políticos de nadie, hermano, no te corresponde andar fomentando el odio. Es lo único que te pedimos. A vos, Leopoldo Brenes, que sos tan hipócrita, porque sos hipócrita, Brenes. Lo siento mucho por su amigo, pero es hipócrita. Te dice una cosa de frente y hace otra por detrás. Es hipócrita. Entonces, Brenes le corresponde, como jefe de la Iglesia Católica en Nicaragua, le corresponde poner en cintura a todo mundo. Dedíquense a lo suyo y fomenten la paz. Si quieren hablar de política, pues que hablen, hombre, sí, eso no es problema, pero que hablen desde el respeto, que hablen desde la prioridad de fortalecer la paz, que es lo más importante. La paz, la paz, la paz. Y que dirimamos todas nuestras diferencias en la urna, como es cualquier sociedad civilizada. Las urnas están para eso, dirimir las diferencias políticas e ideológicas en las urnas, a ver quién tiene el respaldo mayoritario de la población. Nos ganan las elecciones, les entregamos el poder, ya lo demostramos, en el 90 no perdimos, pues no se los entregamos. Pero que en las elecciones los curas quieren acompañarlos, que los acompañen, pero sin fomentar el odio. Sin andar armando, sin andar acopiando dinero y víveres para financiar tranques, porque lo han estado haciendo. Las monjas y los curas. Las monjas tiran unos discursos de odio en sus colegios, que es una cosa terrible, y permiten el bullying o el acoso a los muchachos y a las niñas y a los niños, ¿verdad?, de los que son hijos de somocistas. Permiten que a los hijos de sandinistas les hagan atrocidades y finalmente expulsan a los sandinistas, aun y cuando son víctimas del acoso. Eso hacen las monjas. Entonces, digo, lo único que se les pide es fomentemos el respeto, fomentemos la armonía, la concordia, eso es todo. Con sus opciones políticas, si tienen derecho a tenerlas. Vale, pues. Pero no tienen derecho a fomentar el odio, no tienen derecho a conspirar contra la paz. Como dice Rosario, con la paz no se juega. Después de la pausa les tengo cosas dramáticas que les voy a contar. Son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ve, a propósito, ¿sabes qué parece ya algunas iglesias? La iglesia del Borrachín, la iglesia de Padilla, la catedral de Managua, y algunas otras iglesias. ¿Sabes qué parecen? Centros de aquelarre. ¿Sabes qué son los aquelarres, no? ¿Sabes qué? Son las reuniones esas que hacen en las noches los que se dicen brujas o brujos. Hay un video que está circulando donde aparecen sacando a los delincuentes que están ahí en catedral enmascarados en una ambulancia de la Cruz Roja. Ayer. Ahí está el video, más de 2 minutos. Pero ya aparece un aquelarre. De verdad. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Oigan qué bonito esto. Se llama la retórica del enemigo. Propaganda enemiga brota desde sus guaridas. Tu vigilia duerme con ojo suicida. Trafican el porvenir al precio del pasado. Tus olvidos los protegen sin que lo hayas pensado. Armas silenciosas para guerras muy tranquilas. Armas que nos mienten, necesitan que descreas. La producción del miedo, un show espectral. ¿Quién financiará el cambio liberal? Armas silenciosas para guerras muy tranquilas. Armas que nos mienten, necesitan que les creas. En la gran batalla de las pantallas controlan el sentido. Desnudan así
la retórica del enemigo. Armas silenciosas para guerras muy tranquilas. El enemigo es un tigre de papel. Se llama La retórica del enemigo, o Sinecdoque, de Rodrigo Lugones, un catedrático, un muchacho argentino. Bonito. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Vamos a hablar de Bolivia. Les tengo varias cosas. Les voy a contar algo que estoy seguro que la mayoría de ustedes no saben. Estoy seguro. Pero antes, hablemos de la matanza de ayer. Están 6 muertos confirmados, asesinados por los soldados y los policías fascistoides de Bolivia, ¿verdad? En una planta refinadora o un almacén más bien de un depósito de combustible que queda cerca del Alto, cerca de la capital de La Paz. El depósito del cual se sacan todo el combustible que consume y el gas que consume la población, ¿verdad? Está desabastecida La Paz, está desabastecido el Alto y otras ciudades de Bolivia. ¿Estamos claros? Los trabajadores se habían tomado esa planta. Y entonces llegan el ejército con tanques y helicópteros y a balazo limpio lo sacan. Y entonces inventan los troles. Vos sabés que hay 65,000 cuentas falsas de Twitter y otras tantas en Facebook dedicadas a propagandizar el golpe en Bolivia. ¿Vos sabías eso? Y a denigrar a los partidarios de Evo, pero a decir cualquier chanchada. Bueno, entonces esas cuentas se encargaron de sembrar la idea de que es que los pobladores del Alto, los obreros del Alto, lo que querían era dinamitar la planta, que se querían introducir como que si los soldados ya estuvieran ahí. No, lo llegaron a sacar. Entonces, a bala limpia, asesinan a 6. Oigan el ambiente en esa matanza. Solo les voy a presentar el ambiente. Oigan. Esto es en la planta Sencata del IPFB. Hay un caído, hay un caído, hay un caído de bala. Agáchense, agáchense, puede disparar, agáchense. Agáchense, agáchense, puede disparar, agáchense. Como ustedes pueden ver, si allá son militares, son militares, señores. Pues acaban de pasar. Como pueden ver, hay un tanque. ¡Están matando! ¡No, nos están matando! Terrible. Terrible, terrible. O sea, y la gente indefensa. Tiene el cinismo el ejército boliviano que salió ayer dando una conferencia en la noche diciendo que no había hecho un solo disparo. Y hay 6 muertos a bala. Y no lo digo yo, lo dice los médicos bolivianos, que fue espantoso. Hay un periodista argentino que lo tenían sitiado ayer en una casa, que fue el testigo principal de todo lo que ocurrió. Él contó 10 muertos. 4 los vio morir delante de él.
Están confirmados 6, pero es muy probable que sean más. Y el cabrón los jefes del ejército diciendo que no han hecho un tiro. O sea, es un cinismo. Hay un acuerdo político que ayer tomaron en la Asamblea Legislativa en el Parlamento boliviano. Probablemente hoy van a decretar la anulación, a su vez, del decreto de la actriz pornográfica que tienen de jefa de Estado en Bolivia, porque es actriz pornográfica. Bueno, entonces esta mujercita decretó de que los militares quedaban exentos de toda responsabilidad penal y que podían dispararle a quien sea. Entonces se supone que eso lo van a derogar, está acordado con la oposición y además van a convocar elecciones, se supone. Pero después de lo ocurrido ayer, ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Carlos Mesa, el jefe el jefe político de la intentona junto con Castaño, ¿verdad?, de toda esta masacre contra el pueblo boliviano, ayer aceptó que Evo Morales compita en las nuevas elecciones que se van a realizar. Echan para atrás, van de reculada. Pero quiero presentarles 3 cositas más. Esto es una mujer indígena, van a escucharla, que habla en el Cabildo del Alto de hace un par de días. El 8, a ver, el 18, perdón, el 20. Su discurso elocuente mezcla el español con su lengua, que supongo que es el quechua. Escuchemos. Pacíficamente no vayamos, amigos, marchas, hermanos. Dios, Padre Santo mío, nos hemos arrodillado para pasar. Hoy 18 de noviembre en el Cabildo, en la plaza 14 de septiembre, en defensa de la Vipara, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la patria. Se expresa una compañera del trópico de Cochabamba. Somos Bolivia entero, hermanos. Levantaremos, hermanos, por favor. Andaremos en las calles gritando, hermanos, esto no es democracia. Esto es dictadura verdadera, hermanos. ¡Ay, Dios Padre Santo mío, qué vida hemos llegado! Grave y fatal hemos sufrido, con los cuerpos hemos andado de noche llorando, gritando, hermanos. Quería traer a Pamita Monarbanco, baños hasta, paiguna maimansa banco mancarga, harka kurvaigo no gayo chaita. Ay, hermanos, mano gayo trópico del pichicatros de tipo cainero shubayo, buscato cocomachica casa, hermanos. No gayo tomar contra castigo, no gayo jabacho caigo, chicuaigo y achaigo, delincuentes, nispa y me malato ni waigo, anguna y achanquits, hermanos, mamachago ni maigo, nacho. Hermanos, manicuna interanche, y me notate no manches que hinata manches, chicos manches. Hermanos, saldremos de pie. Unidos, hermanos, más que nunca. Kaitaba tía pincha y presidente que hinata manches, chichiwanches. Tunanchaita no más analizaciones que cabendupi. Indero tachuanes chivasunches campesinos. El trópico entero, todos los campesinos de Bolivia, hermanos. De pie levantaremos, hermanos. Te ruego, hermanos policías, hermanos militares. No queremos que nos maten. Nosotros no tenemos arma. Solamente la arma de nosotros es nuestro corazón. Sacando pecho vamos a entrar donde sea, no vamos a levantar nada. Hermanos ciudadanos, ya está repetida coscuna. Causa cunchis, ninguna no hay como casados. Ninguna manta, no hay ninguna manta, no hay manta. Pitas no manches, manchas esas motas de chihuanchis. May mantas samon kuchay gringos. Ay, la vida pucho no ganchis, causa ganchis. Manani may, no kayo,
Si están trópico, ciudad atropellada, sayucho, ni mi culata, ni mi hechuspa, ni callista, ni mi vandalicos, sayucho, hermanos de ciudad. Ama piana cuspa, una causa cuna. May mandats no manchis, mahamushawanchis. Zona kuna piana, kuna hawa suyo la dumanta. Sayguna no manchis, hawa naricuspa cana. Ama entre bolivianos. Paz para los bolivianos, hermanos, somos hermanos. ¡Allá, allá, Bolivia! ¡Allá, allá, Nepal! ¡Allá, allá, mujeres de pollera! ¡Allá, allá, Talantinsayo! ¡Que viva Bolivia! Que viva Bolivia. No tenemos armas, solamente tenemos como arma el corazón. Ustedes le escucharon. Ahora voy a presentar 2 testimonios más. Les ruego que pongan atención, por favor. El primero es de una indígena que está con su bebé, como lo cargan los indígenas. Es emigrada de Santa Cruz, donde tuvo que salir por el odio. Se va para Cochabamba. Ahí le entrevistan en una parada o en una calle. La visión de una mujer indígena de lo que significa lo que está ocurriendo en Bolivia. Y después les voy a presentar la visión de otra mujer, pero de una clase distinta. Escuchemos a esta mujer indígena. No muestra nada de esto, lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando, hermana? Ayer han entrado heridos, una pena. Han traído hasta los panaderos, han traído a los heridos. En moto han llegado. La gente, todos muertos, botados estaban. Para los pobres no hay justicia y para esos desgraciados malditos va a haber justicia. Han matado a una persona aquí en Cochabamba, en Quiacoya me parece. Estaban llorando su gente, han ido hasta la prensa, han ido. Aquí no viene ni la prensa. No hay justicia para nosotros, para los pobres no va a haber justicia. Tenemos que alzarnos, todo se acaba. Cuando estaba nuestro presidente nada de esto pasaba, ¿sí o no? Nada de eso pasaba. Y ahora que está esa maldita desgraciada ahí sentada, nos está viniendo a matar. Y todo dicen que es por culpa del Evo. Todo tiene la culpa del Evo. Mentira, eso es mentira. Nosotros queremos saber, tenemos hermanos. Yo tengo mi papá que vive en el Chapare, tengo mi hermano. A mí me duele harto. Por eso he venido con mis hijos a pedir que haya justicia y que esa maldita desgraciada salga de donde está sentada. Eso no le pertenece a ella. Nos pertenece a nosotros, a los chapareños. Han quemado nuestra bandera, nuestra huipala. ¿Qué queriendo han quemado? ¿No hay justicia? ¿Dónde están esos policías que han sacado nuestra bandera? No dicen nada los militares. Los perros todavía sienten dolor de sus crías, pero ellos no sienten nada de nosotros. Nos han matado como a palomas, nos han disparado. Con sus niños están. Ahora hay gente allá en Guayani. En el sol estamos esperando que se haga justicia. No hay nada, las presas no muestran esto, la realidad de la gente humilde. Me da tanta rabia y coraje todo esto lo que está pasando. Hay hartos heridos allá adentro, botados están. No sabemos nada, ¿qué les falta? No sabemos nada. Y este hospital no es capaz de informarnos la verdad, lo que está pasando. Yo quisiera que vuelva nuestro presidente Evo Morales. Yo quisiera que esté aquí con nosotros. Yo le extraño a nuestro presidente. A mí me da tanta rabia porque le han votado. ¿Qué cosa ha hecho él? ¿Ha robado? Él no ha robado nada. Él nos ha sacado adelante a los campesinos. Hemos luchado. Me da tanta rabia, coraje. Quisiera que vuelva nuestro presidente. Quiero verle aquí con nosotros. Yo le extraño y me da pena, hasta mis hijos lloran, mis hijos igual dicen que vuelve el presidente, mami, me da tanta pena y rabia, soy capaz de verle aquí esa maldita desgraciada, lo que nos ha hecho hacer a todos a nosotros, nos ha humillado. Este Camacho tiene la culpa, este Mesa desgraciado tiene la culpa. A Santa Cruz vamos, nos humilla la gente en allá, esta cola de mierda, eso nos ha de decir el Camacho. Yo vivo aquí un año, me vení de Santa Cruz. Por eso me he venido por la discriminación. Indios, que los collas de mierda, así nos dice la gente allá. Nos humilla la gente en Santa Cruz para que nos haga hacer toda esa cosa, lo que nos está pasando. Ahora esos muertos nos van a devolver. Ellos ya no van a volver. Ya no les vamos a poder ver a nuestros compañeros. A mí me da tanta rabia.
La gente de Sacaba tiene que unirse, alzarse. Si tenemos que morir, vamos a morir. Yo quisiera que vuelva nuestro presidente Evo Morales a Imaquia, Bolivia, que esté con nosotros unido. A mí me da tanta rabia porque se ha ido. Él ha robado para que se vaya a otro país. Él no ha hecho nada. Estas desgraciadas están sentadas donde tienen que estar. Ese asiento es de nuestro presidente. No tenemos que dejar, compañeros. Tenemos que salir unidos. Yo tengo mis hermanos, tengo mi papá que vive en el trópico. Ellos están llorando en allá. Una pena allá. Como en Guayani, que nos han hecho, están revisando mochilas, somos extranjeros para que nos hagan esto. ¿Qué somos? Pues somos bolivianos, somos chapareños. Yo soy chapareña, soy sacabeña, con orgullo yo soy. Para que nos revisen esos desgraciados que están revisando bultos, que están revisando mochilas. ¿Qué se creen pues? ¿Qué cosas estamos robando? ¿Hemos alzado algo de ellos? Ellos han nacido de mujeres. De nosotros mismos han nacido, nuestros propios hijos nos están matando a nosotros. Esos no se dan cuenta. Deberíamos salir todos los sacabeños. Deberíamos estar unidos y que vuelva nuestro señor presidente. Y esos que oyen, que corean, es gente que se fue acercando cuando vieron que la estaban filmando y fueron a escuchar. Y por eso corean. Ese es el sentimiento del pueblo humilde de Bolivia, con el cual no hay solidaridad de los curas de Nicaragua, ni de los obispos de Nicaragua, ni de los curas ni de los obispos de Bolivia. No hay solidaridad, no hay condena. Al contrario, fueron a bendecir a los policías antes de salir a matar el lunes, el martes, el miércoles. Y hoy seguramente van a ir a matar. Por cierto, mañana hay paro nacional en Colombia, eso vamos a hablar el viernes. Ahora les presento otro testimonio, desde otra realidad, desde otra circunstancia socioeconómica. Es una mujer, y muchas gracias a Jaime Brenes porque nos mandó este video. Es una mujer de la clase media que habla de cómo la clase media se creyó el cuento de ser rica. Y dice, somos malagradecidos y vamos a sufrir las consecuencias. Escuchemos. No subían, las cosas estaban tranquilas, había estabilidad, no había perseguidos, no había eso. Ahí es cuando la gente empieza a reaccionar, porque cuando les empieza a dar tiempos fáciles, crean hombres débiles. Y eso es lo que ha pasado acá. No ha habido conciencia social de la clase media vendida, la clase media baja, que se dio la gran vida de clase media alta, que creyeron en algún momento que iban a ser clase media alta. Fueron clase media alta solo a la estabilidad que les ha dado el Evo. Eso es lo que no entienden, no son capaces de entender. Pero no, está bien. ¿Saben qué? Porque ahora la historia va a condenar al pueblo boliviano como un pueblo malagradecido. Eso es lo que somos, un pueblo malagradecido. Y cuando recién están empezando a reprimirnos, recién no podemos pensar diferente. No podemos decir lo que pensamos, porque piensas diferente, macrista. Eres macrista, eres delincuente. Eres delincuente. Estás en contra de la muerte, eres delincuente. Y esas cosas no entienden. No hay conciencia social en este pueblo. No hay conciencia social en este pueblo. Y eso es lo peor que ha podido pasar. Pero ahora la misma historia nos va a castigar. Así de lamentable es. La historia va a demostrar quiénes tenían. Una bola de arena. Por ejemplo, mira, yo no voy a poder tener paciencia. A la dueña del edificio ya no puede poder pagar alquiler. La que tenía más cara por todos son cadenas, lógico. No, pero está bien, ¿sabe qué? Está bien porque tenemos que empezar a sembrar conciencia. No hay peor cosa que el malagradecido. ¿Saben qué? Discúlpenme, las personas que ahorita se están levantando, las personas del pueblo, las personas que nunca tuvieron Estado, nunca tuvieron la presencia del Estado en su pueblo, esas personas están saliendo a luchar. Porque esas personas, las que no tuvieron nunca nada,
son las personas que sí saben agradecer, que son conscientes de lo que les dieron esos 14 años, les dieron derechos que la gente no tenía. Tenemos derechos y la gente no tenía eso, pero no sabe valorar. La gente está cegada, ¿sabes? Lo peor es que han metido miedo. Con miedo han empezado a actuar. Sí, uy, no, me van a robar, me van a saquear, me van a hacer daño. ¡No! Son parte del pueblo, son como vos, son personas que están sacando la voz por vos. El campesino no es delincuente. La gente humilde no es delincuente. Del país esas dos personas, Mesa y Camacho. Hay que pedir que se vayan del país esas dos personas. Pero son los estudios de esta presidenta. Ustedes escucharon antes, por eso se los puse antes, a la indígena. La mayoría del pueblo boliviano es indígena. 65% de la población. Sobre 11 millones. O sea, está hablando alrededor de 7 millones. Pero los sectores medios, que llegaron a ser sectores medios por los programas económicos de Evo, se creyeron el cuento. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Se creyeron el cuento y empezaron a ver por encima del hombro a los que no eran como ellos y compraron el discurso de los ricos. Hoy las consecuencias económicas de lo que está pasando van a ser devastadoras para la economía boliviana, como lo anticipaba Álvaro García en la entrevista que les presenté el lunes, en la entrevista con Telesur. Eso va, suponete que hoy termina y que ya regresa Evo, suponete que hoy termina. Las pérdidas son enormes y lo que va a costar reconstruir esa economía. ¿Quiénes van a sufrir en primera instancia esas consecuencias? Esos sectores medios que le compraron el discurso a Camacho y a Mesa. Esos son los que van a sufrir las consecuencias, los que no van a poder comprar su carrito, los que no van a ir al restaurante, los que no van a hacer viajar a Disneylandia. Esos van a ser corridos, van a tener poquísimos ingresos, va a haber crisis de verdad en Bolivia. Ahora les quiero contar algo que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabe. Y es un antecedente histórico que debemos tomar en cuenta a la hora de buscar explicaciones de lo que ha ocurrido en Bolivia. Ustedes saben que en Bolivia hubo un presidente militar cuyo nombre era Gualberto Villarroel. Llegó a la presidencia jovencito, 35 años, dio un golpe de estado. Él fue héroe militar de la guerra del Chaco, la guerra contra Paraguay. Héroe militar, héroe de guerra. Se ganó en la guerra su galones. Terminó esa guerra como capitán. Y tenía, como él nació en una zona sumamente pobre, la Villa Rivero, en la provincia de Punata, en Cochabamba. Entonces tenía raíces en los pueblos indígenas. Y había vivido la crueldad de los terratenientes contra los indígenas en toda esa zona. A ver, te voy a contar dos formas de crueldad que habían en Bolivia hasta que este hombre llegó a la presidencia. Fíjate bien, hasta que él llegó a la presidencia. Llega por un golpe de estado y después lo eligen. Y entonces, por tomar las medidas que tomó, allá van a ver lo que le pasó. Pero quiero contarle las dos cosas las dos formas principales que habían en Bolivia para la explotación. Aquí está, ¿ves? Una se llama, o se llamaba, no sé si existe, espero que ya no exista, en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Instalada por esos demócratas españolitos que ahora nos quieren dar receta. Ellos instalaron estas cosas y le heredaron los criollos, esos de Santa Cruz, como Castaño, como Camacho, como Mesa, que se creen los blancos puros y que por lo tanto tienen el derecho de oprimir a los indígenas. Esa gente se llama el ponguiaje. Fíjate bien.
consistía en lo siguiente. La familia de los indígenas estaban obligados, sin recibir nada a cambio, a trabajarle al patrón, al terrateniente. Servicio doméstico, labranza, cosecha, todo. A cambio, lo único que tenían derecho era sembrar una parcelita y sacar su comida. Nada más. Si el patrón necesitaba, que iba a hacer una pachanga, allá iba toda la familia a trabajarle. No le daban ni la comida de ahí. Cuando el patrón vendía sus tierras, la vendía con todo y esclavos. Decían que no eran esclavos, que eran indios. Cholo. Con todo y esclavos. Pero además, no era que el patrón les daba la semilla y les daba los asadones. El indígena tenía que poner la semilla y el asadón para que el patrón tuviera su cosecha. Eso era. Eso había en Bolivia. Hasta 1947. Más todavía, espérate. Ah, bueno, le llamaban los pongos, ¿verdad? A ellos. Por ejemplo, había que cruzar un río. Ahí iban los indios cargando a sus patrones para atravesar el río. ¿Te acuerdas que así fue un candidato liberal aquí en la campaña electoral de 2017? Uno que iba para candidato a alcalde, que hizo que lo llevaran cargando un río ahí por Muy en Matiguá, en uno de esos lados. Mulucucú, no me acuerdo dónde. Bueno, esa era parte de las obligaciones. Sin comida, hermano. Llevar sobre los hombros aquellos cabrones cruzando un río, por muy caudaloso que fuera. En las casas de ricos era usual que tuvieran a dos pongos, le llamaban pongos. ¿Y saben cuál era su comida? Lo que sobraba del plato del patrón. Literal, eso era su comida. Y la otra forma era el mitanaje. ¿Cuál era el mitanaje? Los patrones seleccionaban dentro de los indios a muchachas y a muchachos, los más jóvenes, los seleccionaban para su servicio doméstico. Muchas veces estas muchachas, estos muchachos terminaban de esclavos sexuales, de esclavas sexuales de los patrones. Muchas veces. Entonces se encargaban de la cocina, de los cuartos, de los niños. Nada a cambio, las sobras comían. Ha sido horrible. Entonces este hombre, el que ya te mencionaba, ¿verdad? Gualberto Villarroel, se descubrió hace como 4 años. Hay un investigador. El Departamento de Estado reveló documentos que eran secretos sobre Bolivia de la década del 40 y el 50. Esos documentos prueban que la Embajada de Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial en Bolivia, se encargó de difuminar, de irrigar la calumnia de que Villarroel era nazi, porque lo percibían como un probable enemigo de los intereses de Estados Unidos si lograba incursionar en la política y ganar la presidencia. Como era héroe de guerra, la gente lo quería porque además venía de cuna humilde. Entonces sembraron el rumor, esparcieron el rumor de que él era nazi. Resultó que era mentira, ¿verdad? Pero bueno, esa impresión había. Entonces el hombre ganó las elecciones. Había un partido, el partido de los dueños de las minas y de los terratenientes en Bolivia en los años 40. Le llamaban La Rosca. Ese partido gana las elecciones en 1939 con el general Enrique Peñaranda,
que ese sí era nazi. Y era de los mineros, de los empresarios mineros y de los terratenientes. Entonces ya hecho mayor, el capitán Villarroel, que ya ascendió a mayor, da un golpe de estado en el 43 y se convierte en el presidente de Bolivia. Y entonces empieza a hacer un conjunto de reformas profundas. Ya van a oír por qué se los estoy contando. Se van a estremecer. Hizo un montón de reformas profundas. Entre otras, abolió el mitanaje y el ponguiaje. Abolido. Convocó a la primera asamblea indígena. Y ahí se abolieron estas cosas. Que es la precursora del movimiento indígena de los años 70, 80 y de los 90 que toma la batuta Evo. Precursora en el año 47. ¿Verdad? Pero siguió con muchas otras cosas, pues. Le puso impuestos a los mineros. Agarró como propio un plan que había inventado el embajador de Estados Unidos en Bolivia, que se llamaba Marvin Bohan en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Agarró ese plan que consistía en diversificar la economía para no depender solo del oro, la plata y el estaño, y lo comenzó a ejecutar. Entonces comenzó a diversificar, a industrializar el país. Estamos hablando de... Tuvo 2 años, 3 años en el poder. ¿No? Le recuerden, el Departamento de Estado desclasificó los documentos de su embajada en Bolivia en los años 40. Eso se lo publicó en un libro llamado Destrucción de Naciones, el escritor boliviano Juan Carlos Zamora. Y ahí se demuestra que nunca fue nazi. Pero bueno, esa idea la sembraron entre los terratenientes y los sectores medios que ya habían vecinos a los terratenientes y los mineros. Blancos todos. En Bolivia, la única vez que ha habido sectores medios de origen indígena es con Evo Morales. Nunca antes habían habido sectores medios de origen indígena. Todos eran blancos. Bueno, sigo. Ahí este hombre Villarroel se alió con Víctor Páez Estenssoro, que después fue presidente de Bolivia en el 54. Totalmente antagónico a lo que hizo Villarroel, sí. Fue ministro Páez Estenssoro de Villarroel. El caso es este, pues. Reconoció los sindicatos, sindicatos mineros. Los mineros estaban furiosos porque habían sindicatos que después protagonizan la revolución del 52 en Bolivia. El derecho a la pensión, el derecho a la jubilación, ¿verdad? Y la asamblea, el primer congreso indígena en mayo de 1945, ¿verdad? Entonces se vino acumulando un odio en toda la oligarquía minera y los terratenientes y los blancos en general. Fueran sectores medios o fueran terratenientes, los blancos. Profesionales solo habían blancos. Los indios no tenían derecho a la universidad. Los blancos. El odio. Porque supuestamente era nazi, fomentado por la embajada gringa, porque había legalizado los sindicatos, porque convocó a los indios, porque eliminó el mitanaje, porque limitó, bueno. ¿Verdad? Y ahí ve el odio. A esto se suma que tras la Segunda Guerra Mundial entra en crisis económica, como ocurrió en Nicaragua también, Bolivia. Y entonces, una crisis severa que aumenta el descontento en los sectores medios. El indígena siempre ha vivido en crisis económica. Entonces va el odio racial, el odio de clase y la crisis económica. Se juntan las 3 cosas. Desde el 43 que llega al poder Villarroel, sufrió como unos 15 intentos de golpe de Estado. A todos los atajó. El más importante fue el de noviembre de 1944. Ahí él descubre la conspiración y sin asco
fusiló a todito los que encabezaban la conspiración. Todo blanco de los terratenientes. Félix Capriles, Luis Calvo, Carlos Salinas, Rubén Terraza, eran muy conocidos, muy señorones ellos, señoritos y señorones. ¡Pum! Fusilados. Sin asco. Esto causó aún más la rabia de los terratenientes. Hasta que llega el 18 de julio. Vean qué casualidad. 18 de julio de 1948. Ese día nevó, ¿verdad? Y entonces había mucho frío. Mucho frío había en La Paz. Pero parecía todo tranquilo. Los terratenientes habían logrado atraerse a sus posiciones políticas al magisterio, que era blanco. En las universidades, de estudiantes blancos. Y en las escuelas secundarias, de blancos. Entonces se armó un paro. Y empezaron las manifestaciones. Entonces, Villarroel, cuando ve que la cosa va creciendo, rompe con Paz Extensor y sus ministros y los políticos de ese movimiento nacionalista revolucionario e incorpora solo a militar al gabinete. 18 de julio, el 19 está haciendo eso. ¿Verdad? Sitiaron la universidad. Hubo disparos en la universidad. Hubo una manifestación y pasa frente al Palacio Presidencial, Palacio Quemado, ahí en La Paz, por la Plaza Murillo. En el balcón principal está el teniente coronel José Celestino Pinto, que era el número 2. Se suponía que iba a ser el sucesor de Villarroel. Alguien desde la manifestación dispara y le mete un balazo al coronel en una pierna. El 20 y 21 de julio hay batallas campales en La Paz. ¿Ya? Hasta que el 21 de julio los terratenientes tienen tomada La Paz. Y el 21 de julio en la mañana Villarroel decide renunciar. Presenta su renuncia. La redacta, la firma y se le entrega a un general que era el jefe del ejército. Ese hombre, el jefe del ejército, le informa a los terratenientes que ya renunció el hombre. Pero los terratenientes deciden, vamos de viaje, no importa, no le digan a nadie que ya renunció, sigamos. Entonces tienen a toda esa turba de gente, de estudiantes blancos, maestros blancos, los empleados de los terratenientes, los blancos, algunos seguramente empobrecidos, se dejó llevar seguramente, pero ahí eran los blancos, las clases medias y los ricos. Y se van al Palacio Presidencial. La Guardia Presidencial no hace nada por detenerlo, pero además ya Villarroel había dado orden que nadie disparara. Entran al palacio, agarran a Villarroel, lo linchan, le pegan un balazo en la cabeza, tiran su cadáver desde el balcón del Palacio Quemado, el cadáver cae sobre un tanque. Los que están afuera del palacio agarran el cadáver, ya muerto el hombre, obviamente es un cadáver, ya muerto el hombre, lo empiezan a apuñalar. Arrastran el cadáver y lo guindan de un poste de luz en la Plaza Murillo. Lo mismo hacen con otros dos. Lo hacen con, espérate, te quiero dar el nombre concreto, con Waldo Vallivian, que era su edecán, y con su secretario personal, que era Luis Uría de la Oliva. Lo mismo les hicieron y lo fueron a colgar de los postes de luz de la Plaza Murillo. En el trayecto, cuando esta turba de clase media y de terratenientes va rumbo al palacio, se encuentran con el vocero de Villarroel, que era un periodista,
que se llamaba Roberto Hinojosa. Lo agarran, lo linchan, lo desnudan, lo cuelgan de un poste, que está vivo el hombre, les pide agua y en vez de agua jalan el mecate para que se muera. Ese horror ocurrió en Bolivia. De eso es capaz la oligarquía boliviana, de eso y mucho más. Ese es Castaño, perdón, Camacho, yo no sé qué me ha metido el Castaño, Camacho, y ese es Mesa. Esos son los jefes del ejército boliviano, que es un ejército clasista. ¿Saben por qué la policía se le sublevó a Evo? Porque Evo les cortó el contrabando y las coimas que recibían. ¿Quieren saber más sobre el ejército y la policía? Ahí publicamos un artículo en el diario digital La Gente. Ahí está la explicación qué pasó con el ejército y qué pasó con la policía boliviana. Pues bueno, ese odio está incubado en la Fuerza Armada Boliviana, en los terratenientes bolivianos. De eso fueron capaces de agarrar al presidente de Bolivia, lincharlo, asesinarlo, escarnecer su cuerpo y a sus principales colaboradores. Cuando critiquen a Evo porque renunció y se fue, acuérdense de Villarroel. Evo está vivo y va a dirigir Bolivia en los próximos días. Allende simuló, ya saben lo que ocurrió. Hay que ser precavido, hermano. Hay que conocer la historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Les voy a dejar, espérenme. Es que les tengo otra cosa. Son las 7:56, ni modo. Pero hoy no hay nada, no hay nada. Espérenme, pues oigan. Les voy a poner esto. Hay un cantautor boliviano que se llama Juan Enrique Jurado. Tiene ya 60 y pico, 66 años. Fue senador de Evo en el periodo 2009-2014. Senador. Muy popular en Bolivia. Nació en una provincia que queda pegada a Argentina. Entonces, también compone cuecas porque es común. Ritmo común en esa zona. Tiene dos temas famosísimos. Uno se llama Rojo, Amarillo y Verde, la bandera de Bolivia, una cueca. Oiga qué linda la letra. Tierra fértil de hombres fuertes. Ya ven, mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza. Y es por eso, oigan esto, que el de afuera en mi tierra se interesa. Están estudiando campesinos con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela? Que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entrometidos. Lindo, ¿verdad? Entonces les voy a poner La Patria, una canción de Juan Enrique Jurado de 2003. Se ha convertido como el segundo himno de los bolivianos, sobre todo de los bolivianos masistas, de los bolivianos que respaldan a Evo. Les vamos a presentar, oigan, la patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es el afecto al altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ello el anciano llora, por ella sonríe el niño, por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta, por ella tiene el poeta tanta dulzura en su lira. A ella van los ojos fijos en el goce o la tristeza, por ella la madre reza al rezar para sus hijos. La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna. Nuestra madre y nuestro hogar, la patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcanzar que deslumbra, es el verde y grato suelo sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas que fulguran en el cielo, es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo día y el astro que se levanta.
La patria es el torrente, es el mar, es arroyo, es laguna, es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante, es el musgo de la grieta, es la azulada violeta, es la azucena fragante. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcanzar que deslumbra. es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos
y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.